Bendiciones a todos nuestros hermanos. Estamos tan contentos de que usted esté sintonizando en esta noche. Vamos a darle la bienvenida a todos ustedes y también vamos a darle las gracias a nuestro Dios porque podemos estar en su presencia en esta noche. Y te agradecemos, Padre Celestial, por estar en tu presencia en esta noche, por poder tener la fuerza, el aliento, tu Espíritu Santo, Señor, para poder estar en esta noche congregado con mis hermanos. Señor, usa este tiempo para tu gloria, para tu honra y pedimos, Señor Jesús, que hables a nuestra vida. En nombre de Jesús, amén. Dame tus ojos, quiero ver, dame tu... Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder, dame tu corazón. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino para seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me
camino en la soledad me guiará, y el agua en el desierto que encontraré. La tierra ya pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad, conmueve al mundo con su estruendo. Su amor es obra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna como justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en
Muy buenas noches, amados hermanos. En esta hora damos gracias a Dios por un día jueves más que nos permite llegar hasta sus hogares. Damos gracias a Dios por usted que se ha conectado con nosotros a este ministerio Su Gracia. Y en esta noche queremos continuar con nuestras enseñanzas y habíamos visto la primera vez el mensaje que titulamos o la enseñanza que titulamos Conociendo nuestra identidad en Cristo. Hoy vamos a seguir viendo la segunda parte y queremos pedirle que vaya con nosotros, usted que tiene lista su Biblia y su cuaderno de notas, el Evangelio de Juan en su capítulo 1, en su verso 11 y 12. Vamos a estar leyendo este pasaje. Y de igual manera vamos a dar gracias a nuestro buen Dios por permitirnos estar en el aire un jueves más. Y gracias a Dios por sus vidas, que estamos juntos por este medio. Pero sabemos que Dios es el que nos ha ayudado hasta aquí y nos seguirá ayudando hasta que podamos estar en persona una vez más todos juntos en el nombre de Jesús. Oramos. Nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos en esta hermosa noche, te damos gracias por permitirnos estar delante de tu presencia, ya que hemos alabado, bendecido y exaltado tu santo nombre con estas alabanzas. De igual manera en esta noche tenemos atentos nuestros oídos, Señor, para escuchar tu voz a través de tu buena palabra. Queremos, Señor, tener un corazón enseñable y que tú puedas guiarnos a toda verdad a través de tu Espíritu Santo. Te damos gracias y te pedimos, por favor, que estemos atentos a escuchar lo que tú quieras hablarnos. Y desde ya bendecimos a nuestros hermanos que empiezan a conectarse y pedimos por sus vidas y por sus familias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados, vamos a leer entonces el Evangelio de Juan en su capítulo 1 y su verso 11, hablando aquí de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Otra versión dice: les dio el derecho de ser hijos de Dios. Amén. En nuestra enseñanza pasada hacíamos una pregunta a nuestros oyentes diciéndoles: ¿quién eres? Y esto se debe a que estamos estudiando acerca de la identidad y sobre esta la identidad en Cristo. También nos preguntamos en la enseñanza pasada: ¿será que lo que hacemos determina quiénes somos o lo que somos determina lo que hacemos? Esta pregunta es muy importante cuando se trata de la madurez de un cristiano. La esperanza de crecer siendo y cumpliendo los requisitos de un cristiano se basan en entender quiénes realmente somos. Específicamente nuestro ser en Cristo como hijos de Dios. La comprensión de quién es Dios y quién eres tú en relación a Él es el fundamento más importante para tu estructura de creencia y tus patrones de comportamiento como cristiano. Esto es algo muy importante para que nuestra estructura de creencia y nuestros patrones de comportamiento como cristianos. Bueno, dijimos también que si nuestra relación con Dios es la llave para la propia aceptación, nos preguntamos por qué tantos creyentes luchan contra su propia identidad, seguridad, significado, sentido de lo que vale la pena y madurez espiritual. Y aprendimos que hay 3 razones por las cuales luchamos con la identidad. La primera dijimos que es por ignorancia. Y leímos en Oseas, si usted quiere ir ahí a Oseas,
en su capítulo 4 y su verso 6. Son capítulos que leímos anteriormente, pero como un breve repaso a lo que estamos estudiando en cuanto a la identidad en Cristo. Dice que Dios dice: mi pueblo perece porque le faltó o porque le falta entendimiento. Entonces, una de las cosas por las cuales muchos creyentes luchan contra su propia identidad es porque ignoran las Escrituras. No tienen en sí una base fija en cuanto a leer, estudiar y meditar en las Escrituras, y por eso no tiene una identidad marcada. También dijimos que otra de las razones por la cual luchamos con la identidad es que se atribuye a la carne la falta de arrepentimiento y la fe en Dios. Y si usted me acompaña a 1 Corintios 2:14, vamos a leer qué es lo que dice aquí el apóstol Pablo. 1 Corintios 2:14, para que podamos entender este pasaje de por qué razón se atribuye a la carne la falta de arrepentimiento y la fe en Dios. Dice: porque el hombre natural, dice el verso 14 de su capítulo 2 de 1 Corintios, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y la tercera causa por la cual luchamos con la identidad es que hemos sido engañados por el padre de las mentiras. Si me acompaña hacia atrás en el Evangelio de Juan una vez más, en su capítulo 8 y su verso 44, aquí está hablando Jesús y habla del diablo. Dice el verso 44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, o sea, el adversario, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, estas son tres causas principales por las cuales los cristianos luchamos con nuestra identidad. Recordemos la ignorancia, también a la carne, la falta de arrepentimiento y fe en Dios, y el engaño de parte de Satanás. También estudiamos que la pérdida de identidad como hijos de Dios se perdió a través de Adán, que pecó. En Génesis 3 nos lleva a la triste historia que Adán y Eva tuvieron que vivir al perder su relación con Dios debido al pecado. Dijimos que los efectos de la caída fueron dramáticos, inmediatos y de largo alcance. Efectos que provocaron consecuencias para todos los miembros del género humano. Luego vimos los efectos negativos de la caída y dijimos que el primero es la muerte espiritual. Recordemos que Adán y Eva estaban vivos físicamente y espiritualmente, pero Génesis 2:17 dice que ellos murieron, y ellos murieron espiritualmente. ¿Por qué? Porque fueron separados de la presencia de Dios. Otro de los efectos negativos, el número 2, fue la pérdida del conocimiento de quién es Dios. Génesis 3, 7 y 8 dice que ellos trataron de esconderse de Dios. Y esto nos revela que ya no sabían quién era Dios. Pablo nos describe el pensamiento errado de quienes no lo conocen o no le conocen en Efesios 4:18.
Acompáñenme por favor ahí a Efesios 4:18 para que podamos darle respaldo a este pasaje. Dice Efesios 4:18. Aquí lo tenemos. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea, tenían el entendimiento entenebrecido. Y eso fue lo que pasó en Adán y Eva. Esto nos revelaba a nosotros que ellos no sabían quién era Dios. Fíjense que en nuestro estado no regenerado quizás sabemos algo acerca de Dios, pero en realidad no le conocemos, ya que no tenemos ninguna relación con Él. Recuérdese que 1 Corintios 2:14 que acabamos de leer, dice que el hombre natural no discierne las cosas del Espíritu porque las ha de discernir espiritualmente. Otra de las consecuencias o de los efectos negativos de la caída, el número 3 sería que las emociones o sentimientos negativos que nos dominan. Adán y Eva, aparte de estar enceguecidos con relación a su entendimiento, también llegaron a ser personas temerosas y angustiadas. Recordemos que Génesis 3:10 nos dice que miedo es el primer sentimiento que aparece luego de la caída de la humanidad. Otros sentimientos que provienen del pecado son la vergüenza y la culpabilidad. Génesis 2:25 dice que antes que Adán y Eva desobedecieran a Dios, estaban desnudos y no tenían vergüenza. La mayoría de las personas usan máscaras para ocultar lo que en realidad hay en su interior y viven con el miedo de que alguien lo descubra. Cuando a una persona la domina la vergüenza y la culpabilidad, es poco probable que se revele ante los demás. Asimismo, la depresión y la ira en el ser humano son resultados de la caída. Imagínense entonces aquí que las emociones negativas o sentimientos que dominaron a partir de la caída, y una de ellas era el temor y la angustia, el miedo, la vergüenza y la culpabilidad, y asimismo la depresión y la ira en el ser humano son resultado de la caída. Cuando Caín presentó su ofrenda, por alguna razón Dios no vio con agrado a él ni a su ofrenda. Pero leamos qué dice para ver esta historia, qué dice Génesis 4. Si usted me acompaña al primer libro de la Biblia, Génesis 4. Y ahí en su verso del 5 al 7, usted va a ver aquí que habla acerca de qué fue lo que pasó con Caín. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. El verso 6 dice: Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? El verso 7: Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Por qué Caín sentía ira y depresión? Bueno, porque no había hecho lo correcto. En otras palabras, Dios dice, escuche, si sientes que no vas por un buen camino, conduce tu camino a los buenos sentimientos. Y eso lo dijo Jesús en Juan 13:17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Fíjese que, según los estudios, la depresión es un mal
tan común que en el ambiente médico le llaman el resfrío común de las enfermedades mentales. Oiga, ¿cómo le llaman? Como el resfrío común, como lo más común. Incluso en Estados Unidos, el número de visitas a doctores con un diagnóstico que resulta ser depresión llegó a aumentar al doble entre 1985 y 1995. Y se calcula que en este siglo XXI afecta a más de 300 millones de personas a través del mundo. ¿Se imagina cómo es que todo esto ha afectado la depresión, la ira, a través de la caída, los efectos negativos de la caída del primer hombre sobre la tierra? Y es algo bien tremendo porque esto se ha llegado a convertir en algo que la depresión como algo muy, muy común. Pero luego vemos que otro de los efectos de la caída es que hay demasiadas posibilidades de elección. ¿Qué es eso? Fíjese que el pecado de Adán y Eva también afectó su capacidad de elección. Ambos tenían solo una posibilidad de hacer una mala elección en el jardín del Edén. Todo lo que hicieran estaba correcto, excepto comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso lo podemos leer en Génesis 2, 16 y 17. Ellos tenían la posibilidad de tomar una miriada de buenas decisiones o elecciones y solo una de tomar una mala, tan solo una mala decisión. Finalmente, sin embargo, tomaron esa elección equivocada. Debido a esa mala elección, todos estamos enfrentados día a día a millones de buenas y malas elecciones. Pero escuche esto, aparte del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, el poder más grande que poseemos es el poder de elección. Usted y yo, aparte del Espíritu Santo, poseemos el poder de elección. O sea que podemos elegir orar o no orar, leer nuestra Biblia o no leerla, asistir a la iglesia o no asistir. Es decir, podemos elegir andar en la carne o en el espíritu. Y otra de las situaciones difíciles en las cuales la caída vino a causar un efecto negativo es que los atributos se vuelven necesidades. Otra gran consecuencia del pecado es que los atributos de la humanidad antes de la caída llegan a ser grandes necesidades después de ella. Esto específicamente ocurre en 3 áreas que hasta el día de hoy están vigentes en nuestra vida. Imagínense que un atributo ahora se vuelva una necesidad. Y aquí, por lo que vemos, dice que esto ocurre en 3 áreas de nuestra vida que hasta el día de hoy están vigentes. Y una de ellas es la aceptación. Y esta fue reemplazada por el rechazo. Y por eso tenemos la necesidad de pertenencia. Déjeme que le lea algo aquí muy importante. Fíjese que la aceptación que fue reemplazada por el rechazo, incluso antes de la caída, Adán y Eva sentían la necesidad de pertenencia. Su necesidad de pertenecer a Dios estaba satisfecha con su compañía en el jardín. Pero de todas las cosas que eran buenas en ese jardín, la única no buena era que Adán se encontraba solo. Esto está en Génesis 2,
18. Así es como Dios crea a Eva y satisface la necesidad de Adán. Aunque el pecado de Adán y Eva los alejó de Dios y también trajo conflictos dentro de las relaciones humanas, aún experimentamos la necesidad de pertenencia. Aunque la gente tenga un encuentro verdadero con Cristo y satisfaga su necesidad de pertenecer a Él, necesitan sentirse aceptadas en el círculo social del pueblo de Dios. Oiga bien esto, se lo quiero repetir una vez más. Aunque la gente tenga un encuentro verdadero con Cristo y satisfaga su necesidad de pertenecer a Él, necesitan sentirse aceptadas en el círculo social del pueblo de Dios. Entonces, si la iglesia no da la oportunidad de fortalecer la amistad entre sus miembros, terminarán buscándola fuera de la iglesia. Quienes han estudiado las tendencias de crecimiento de la iglesia aseguran que pueden hacer que la gente encuentre a Cristo, pero si no logran que nazca una amistad entre sus miembros, lamentablemente la iglesia los perderá en poco tiempo. La unión espiritual en Cristo, llamada koinonía en el Nuevo Testamento, no es solo algo bonito que la iglesia debe proveer, sino que es una necesidad que tiene que proveer. Fíjese que nadie entenderá el poder de las presiones sociales en nuestra cultura hasta que comprenda la necesidad legítima de pertenencia y el temor al rechazo que todos compartimos. Ahora veamos otra área. Dice que la aceptación fue reemplazada por el rechazo. Por eso tenemos la necesidad de pertenencia. Y luego dice la próxima, la inocencia fue reemplazada por la culpabilidad y la vergüenza. De allí nace la necesidad de reconstruir el sentimiento de merecer. Fíjese que los expertos que trabajan ayudando a otras personas a resolver sus problemas concuerdan que la humanidad sufre y lucha con la sensación de que no vale la pena. La crisis de identidad y la imagen negativa de sí mismo ha sido el drama de la humanidad desde la caída. El consejo del mundo secular es elevarnos mutuamente el ego y de levantarnos a nosotros mismos por nuestros propios medios. Pero eso no es una respuesta satisfactoria. Nuestro sentido del valor no es algo relacionado con dotación, talentos, inteligencia o belleza. El sentido del valor personal proviene de entender que somos hijos de Dios y del crecimiento de nuestro carácter. Fíjese que cuando tenemos que entender que nosotros somos hijos de Dios y cuando tenemos que ver el crecimiento de nuestro carácter, lo que nosotros hemos vivido durante nuestra vida, puede ser que en este momento donde estén escuchando jóvenes de 15 años, de 20, de 30 o ya más adultos, pero lo que se ha formado en nuestro carácter es en el círculo donde nosotros nos hemos movido. Y por eso es que Pablo les dice en Romanos 12:1 que les ruega por las misericordias de Dios que renovéis su entendimiento. Vamos ahí para que podamos entender Romanos. Porque eso nos hace que nosotros podamos realmente entender que somos hijos de Dios, pero el crecimiento en nuestro carácter también tiene mucho que ver. Por eso dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, dice el verso 2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, necesitamos realmente renovar, necesitamos una renovación de nuestro entendimiento, porque esto nos dará el crecimiento de nuestro carácter. Ahora veamos la tercera, que fue el dominio fue reemplazado por la debilidad y la falta de ayuda. Por eso necesitamos fuerza y autocontrol. Fíjese que la gente tiende a controlar estas necesidades disciplinándose a sí mismas, o bien buscan controlar y manipular a otros. Pero nadie está más inseguro y enfermo que los mismos controladores, ya que erróneamente creen que pueden controlar y manipular situaciones e incluso personas. En otras palabras, juegan a ser Dios. Fíjese que el fruto del Espíritu no es controlar situaciones. En realidad es el propio control. Acompáñenme a Gálatas, por favor, 5, 22 y 23. Vamos aquí, Gálatas 5, 22 y 23, para que veamos en cuanto al fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. El 23 dice, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, el fruto del Espíritu no es controlar las situaciones. En realidad es el propio control. Por otro lado, los esfuerzos extremos por alcanzar el dominio propio sin la gracia de Dios siempre terminan en intentos de perfección o legalismo, con el resultado de la autodestrucción. ¿Qué significa esto, hermanos? Muchas veces como cristianos queremos ser perfectos y muchas veces nos vamos al extremo de ser legalistas. Pero nada de eso nos va a ayudar, porque el resultado de todo esto es autodestrucción. Cuando nosotros sabemos que dependemos de un Dios que nos conoce, que Él nos conoce desde siempre, sabemos que somos débiles y que solamente en su gracia podemos ser fuertes. Y sabemos que si vamos al legalismo no podemos por nuestras propias obras alcanzar el favor de Dios, porque Él nos da las cosas porque a Él le ha placido dárnoslas. Entonces, si nuestros esfuerzos extremos por alcanzar el dominio propio sin la gracia de Dios, esto siempre termina en intentos de perfección o legalismo, con el resultado de la autodestrucción. El mundo nos hace pensar que somos amos de nuestro destino y capitanes de nuestra alma, pero esto no es cierto. El alma humana no está hecha para funcionar como un amo. Si hablamos en cuanto a las riquezas, no podemos servir a Dios y a las riquezas a la vez. Si lo hacemos, nos engañamos y nos servimos a nosotros mismos. Ahora vea esto. Esto está en Mateo 6:24. Toda tentación es un intento de Satanás para hacer que vivamos separados de Dios. Nos tienta como lo hizo con Jesús y lo hace apelando a nuestras necesidades básicas y elementales. La pregunta es, ¿serán estas necesidades satisfechas por el mundo, la carne, el diablo, o serán satisfechas por Dios? ¿Qué necesidades podemos ver que encontramos en todas
en esta enseñanza que hemos compartido en estos dos días jueves, en cuanto a que necesitamos sentirnos amados, en cuanto a que necesitamos no tener miedo, en cuanto a necesitamos ser parte de la iglesia o ser aceptados, porque la aceptación fue reemplazada por el rechazo y por eso tenemos la necesidad de pertenecer. O que hay aquí la inocencia que fue reemplazada por la culpabilidad y la vergüenza. Y por eso es que nace la necesidad de reconstruir el sentimiento de merecer. Creemos que todo lo merecemos y por eso el mundo ofrece tantas cosas, amados hermanos, tantas cosas. Pero ¿serán estas necesidades satisfechas por el mundo o por la carne? Cuando usted se deja dominar por los impulsos de su carne, dependiendo cómo usted se encuentre. Y posiblemente ha de ser porque cuando nosotros nos olvidamos lo que la Escritura nos enseña, entonces nuestra carne empieza a hacerse grande dentro de nosotros y queremos o estamos pensando en que la carne va a satisfacer esas necesidades, o va a ser el diablo que con sus mentiras nos va a hacer saber que él podrá satisfacer las necesidades que hay en nosotros. Hermanos, el rechazo, la ira, la dependencia, todas estas situaciones que han pasado a través de la caída, nadie las puede satisfacer. Cuando hay ansiedad en nuestro corazón, cuando hay miedo, nadie puede llenar eso. No es el mundo quien lo va a poder hacer. No va a ser nuestra carne quien la va a poder hacer. Entonces, ¿será que van a ser satisfechas por Dios, quien prometió suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús? Como lo dice Filipenses 4:19. Fíjese que nuestra necesidad más importante es la de sentirnos necesarios. Y esta necesidad es la más maravillosamente satisfecha cuando estamos en Cristo. Solo cuando estamos en Cristo. Amados hermanos, ¿quién es usted? ¿Quiénes somos? Porque esa es nuestra gran pregunta que nosotros tenemos en esta noche para decirle a usted cuál es su identidad, con quién se identifica usted. Porque, amados, muchas veces estamos ignorando realmente que somos hijos de Dios, quizás porque no leemos las Escrituras o porque no hemos realmente tenido un arrepentimiento genuino de saber que Dios nos dio a su Hijo para que nosotros fuéramos salvos, porque en nosotros estaba la necesidad de tener un Salvador, un mediador entre Dios y nosotros mismos, que solamente es Jesucristo. Entonces, la pregunta es, ¿quién es usted? ¿Cuál es su identidad? ¿Con cuál de todas estas características usted se identifica? Porque lo que queremos compartir y queremos enseñar es que si hemos visto todo el lado negativo por todo lo que sucedió en la caída, también queremos saber quiénes nosotros somos en Cristo. Y con el favor de Dios, nuestro próximo hermano que estará dando estas enseñanzas, nos va a enseñar quiénes nosotros somos en Cristo. Porque vuelvo a decirle lo mismo, puede ser que usted, su identidad está perdida. Puede ser que usted no se ha sentido perdonado porque cree que usted necesita hacer su propio esfuerzo para ser perdonado, cuando la Biblia no nos enseña eso. Y puede ser que usted esté buscando en su identidad
ser una mejor persona cuando la Biblia dice que no es por nuestras buenas obras, sino es porque nosotros tengamos a Cristo en nuestro corazón. Posiblemente su identidad no está bien. Por eso es que usted no se puede identificar con los demás. Por eso usted no puede crecer espiritualmente. Por eso usted ha de estar luchando con lo que usted realmente es, un hijo de Dios. Pero queremos también enseñarle quiénes somos nosotros en Cristo. Y para finalizar, hermanos, solo quiero contarle una pequeña historia que quizás esto lo haga a usted reflexionar un poco en cuanto a quién es usted, cuál es su identidad. Y fíjese que es la historia de mi país, donde en cierta ocasión un hombre se postuló para ser presidente de nuestra nación y era un hombre que se veía que tenía muy buenos principios, que iba a ser una persona que iba a gobernar bien nuestra nación. Pero algo que le quiero mostrar de él es que resulta que él quedó electo como presidente y pues el pueblo pues estaba al principio pues muy contento por tener un nuevo presidente, pero lo que pude yo observar en él es que él quiso hacer las cosas de la manera que él creía que iban a estar bien, ignorando realmente su identidad. Y fíjese que algo que nos causaba, pues me causó a mí el ver realmente que él tenía perdida su identidad, es que cuando él tenía que llegar a los Estados Unidos para una entrevista con los demás presidentes, él se fue en un vuelo comercial y entonces le preguntaron, señor presidente, ¿y usted por qué no toma el avión presidencial? Y dijo, no, pues es que por los gastos, que no queremos que se hagan más gastos. Y también otro presidente de otro país le dijeron, mire, señor presidente, ¿y usted por qué no toma sus guardias para que estén con usted mientras usted hace sus entrevistas? Dijo, no, porque yo no necesito que estos no queremos que los gastos se hagan más. Pero ellos no entendieron, ellos no entendieron su identidad. Cuando hay una persona de autoridad como un presidente, no se puede escatimar ni la seguridad, ni mucho menos se puede escatimar la seguridad de ellos, ni mucho menos sus viajes y los sistemas en los cuales ellos tienen que viajar como un avión presidencial. Y ellos no lo quisieron hacer. Decían, no, aquí en este vuelo comercial es suficiente. Le digo yo a usted, ¿cree que era muy modesto? ¿O realmente no entendía cuál era su identidad? Entonces le dejo yo esto en esta noche a usted. ¿Quién es usted? ¿Cuál es su identidad? ¿Se identifica usted con Cristo? Y si no se identifica con Cristo, pues la próxima enseñanza, con el favor de Dios, nuestro hermano que trae la siguiente enseñanza nos va a dar a conocer quiénes nosotros somos en Cristo. Porque eso es muy importante para que nuestra vida espiritual crezca, para que seamos aquello por lo cual Dios nos diseñó para que nosotros fuéramos. Y eso trae bendición a nuestra vida. Mientras estamos en el mundo, tenemos que ser como Cristo fue, porque Él fue el que nos dejó su ejemplo. Pero posiblemente no somos como Él, porque no tenemos una identidad con Él, porque no sabemos quién somos en Él. Pero con el favor de Dios, la próxima semana vamos a aprender acerca de quiénes somos en Cristo Jesús. Y vamos a dejarlo hasta aquí.
Vamos a darle gracias a Dios y una vez más, amados hermanos, si hay necesidades en su hogar, en su familia, con sus amigos, hay un número en pantalla para que usted pueda llamar y comunicarse con nosotros y nosotros estaremos orando por ustedes. Es una bendición que nos acompañe en esta noche y deseamos de todo nuestro corazón que Dios le bendiga rica y abundantemente. Mientras tanto, damos gracias a Dios por este tiempo y desde ya que mi Señor le abunde ricamente. Nuestro buen Dios y Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias porque queremos aprender acerca de nuestra identidad, quiénes somos nosotros. Y te pedimos, nuestro buen Dios, que abras nuestro entendimiento, que nos ayudes y que si es por ignorancia, porque ignoramos tu palabra, Señor, pon el deseo en nuestro corazón de poder aprender más cada día a través de tu palabra. Si es por nuestra carne, Señor, por nuestra pecaminosidad, perdónanos y ayúdanos, Señor, por favor. Y si es porque hemos recibido mentiras del enemigo, Señor, hemos creído a sus mentiras, tenemos que saber lo que tú nos enseñas, que Él es padre de mentira y en Él no hay verdad. Ayúdanos a entender, a discernir, para que podamos estar convencidos de quiénes realmente somos en Cristo Jesús. Y te pedimos por nuestros hermanos, Señor, en cualquier lugar donde ellos se encuentran, puedan ellos también preguntarse y obtener la respuesta que solo tu palabra nos puede dar. Te pedimos que los guardes, que los protejas y te damos gracias por este tiempo que nos permitiste compartir. Y deseamos, Señor, que nuestros hermanos puedan conectarse los próximos jueves con nosotros a través de este canal para poder seguir aprendiendo lo que tu palabra nos quiere enseñar. Gracias, te bendecimos y te exaltamos y te decimos que estamos necesitados de ti en todo tiempo, que tú eres nuestro buen Dios y Jesucristo, tú eres nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Salvador, tú eres todo para nosotros. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que mi Señor les bendiga y les guarde, amados hermanos.